Los recientes y rápidos cambios sociodemográficos que conllevan un progresivo envejecimiento de la población, especialmente en la Unión Europea y con mayor incidencia en España, tienen profundas implicaciones para el futuro de los sistemas actuales de pensiones y de protección social. Todo ello ha puesto de actualidad en la investigación internacional y en la práctica profesional la necesidad de conocer con mayor precisión los principales factores implicados en la actividad laboral de los trabajadores mayores, en su gestión organizacional y en la salud ocupacional de un colectivo de personas cuyo volumen no deja de incrementarse. La psicología tiene importantes aportaciones que hacer al estudio de los factores implicados en la jubilación, en la decisión de mantener la actividad o de jubilarse y en las consecuencias que todo ello tiene para el bienestar y la salud de las personas y de la sociedad en general. Tratamos ahora de todo ello con la ayuda de Francisco José Morales, catedrático de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED, y del invitado que la acompaña. Buenos días a todos. El título del programa es Visiones psicológicas actuales del proceso de jubilación. Hoy tenemos como invitado del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones al profesor Carlos María Alcover de la Hera, de la Universidad Rey Juan Carlos I, que recientemente ha sido nombrado catedrático en esa universidad. ¿Por qué abordamos esta cuestión? Para empezar, uno de los asuntos que suscitan mayor atención en la actualidad tiene que ver con los distintos aspectos del proceso de jubilación. Existe una especie de consenso social con respecto a las consecuencias económicas y sociales de este proceso. Con frecuencia se oye hablar de la carga que para la Caja de la Seguridad Social supone el número cada vez mayor de pensionistas, y no son menores los comentarios sobre las implicaciones familiares y sociales del aumento de la esperanza de vida en nuestro país. A nosotros, como psicólogos, lo que nos interesan son los aspectos propiamente psicológicos de este proceso. Hoy tenemos como invitado a Carlos María Alcover de la Hera, un psicólogo que ha editado recientemente un libro sobre esta cuestión, y este libro, publicado en inglés en 2014 por la editorial Routledge de Londres, es resultado de investigación colaborativa con colegas ingleses e italianos y se puede considerar como un libro fuente de la cuestión investigada. Su título en castellano es Empleo Puente, un manual de investigación. Pero antes de comenzar nuestra conversación con el doctor Alcover, será interesante para nuestros oyentes conocer algunos datos de su biografía académica. En la actualidad, el doctor Alcover, que es doctor y licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, ocupa la cátedra de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en la Universidad Rey Juan Carlos, donde durante muchos años ha sido defensor universitario. Ha ejercido docencia en esta universidad desde el año 98 y anteriormente había impartido docencia en la Escuela Social de Madrid a principios de los 90 y en el Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos Ramón Carande a finales de los 90. Sus principales líneas de investigación abarcan un amplio espectro. Van de los grupos a las organizaciones y se adentran en los aspectos psicológicos de procesos como los de la jubilación y la discapacidad. Enumeraré brevemente algunas de estas líneas. Por lo que respecta a los grupos, ha investigado procesos y fenómenos grupales. En el ámbito organizacional ha analizado los equipos de trabajo, el trabajo en equipo y el contrato psicológico. Por lo que respecta a la jubilación, que es lo que nos va a ocupar hoy, están las consecuencias psicosociales del retiro y de la prolongación de la vida laboral. También se ha preocupado de analizar las cuestiones relativas a las personas con discapacidad y la salud ocupacional. Como resultado de su trabajo están sus publicaciones, más de 75 artículos científicos en revistas internacionales, autor y coautor de 12 monografías y manuales sobre psicología de las organizaciones, psicología de los grupos, psicología del trabajo, contrato psicológico, Bridge Employment, todas ellas en editoriales de prestigio. Y más de 40 capítulos de libros publicados en editoriales nacionales e internacionales. Ha sido fundador y coordinador desde el año 2002 hasta la actualidad del equipo de investigación IMSITRO-SOC, Investigación en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y Psicología Social. Forma parte de diferentes grupos de investigación en proyectos nacionales e internacionales
y trabaja de manera interuniversitaria e interdisciplinar con investigadores pertenecientes a 11 universidades diferentes, 7 españolas, 2 europeas, 1 latinoamericana y 2 estadounidenses. Y ya con esta introducción vamos a comenzar nuestro diálogo con el profesor Alcover. Mi primera pregunta tiene que ver con las tasas más recientes de mortalidad en nuestro país y en los países del entorno. Buenos días. Las 2 últimas décadas han traído consigo unas rápidas y significativas transformaciones sociodemográficas, económicas y laborales. Podemos destacar que el incremento sostenido de la esperanza de vida y el descenso combinado de las tasas de mortalidad y de natalidad definen lo que técnicamente se denomina una transición demográfica. Por poner algún ejemplo, la proporción global de personas mayores de 60 años o más se incrementó desde un 9,2% en 1990 hasta un 11,7% en 2013, y las proyecciones indican que en 2050 se alcance el 21,1% de la población mundial. Sin embargo, estos datos, aun siendo importantes, en el caso de España son aún más significativos. Por poner algún ejemplo, en el año 1900, a comienzos del siglo XX, la proporción de españoles que tenían 65 años o más era de un 5,2%. Un siglo después, en el año 2001, la proporción de personas mayores de más de 65 años alcanzó ya un 17%. Las proyecciones para el año 2021, es decir, dentro de apenas 4 o 5 años, alcanzarán ya un 20,6%. Y en el año 2051 se estima que los españoles y españolas que tengan más de 65 años alcanzarán un 37,8%. Estos datos nos indican la importancia que tiene en nuestro país el envejecimiento de la población. Pero es que además, si esto lo añadimos o lo combinamos con el incremento progresivo de la esperanza de vida, tanto al nacer como a los 65 años, los datos comienzan a ser preocupantes. Por ejemplo, en la actualidad, en el año 2016, la media de la esperanza de vida en los países de la Unión Europea, contando 28 países de la Unión Europea, para los hombres es de 77,8 años y de las mujeres 83,3 años. Sin embargo, en el caso de España se incrementa en el caso de los hombres hasta los 80,2 años y en el caso de las mujeres hasta 86. Estos datos, siendo importantes, todavía para el futuro lo serán aún más, puesto que, por ejemplo, para el año 2031 se estima que la esperanza de vida de las mujeres españolas alcance el 87,7% y en el caso de los hombres el 83,2%. Además de la esperanza de vida al nacer, hay algo que también tenemos que tener en cuenta, y es la esperanza de vida a los 65 años, que continúa siendo la edad habitual de jubilación. En el caso de la Unión Europea, la esperanza de vida a los 65 años para los hombres en promedio es de 18 años y para las mujeres de 21. Sin embargo, esa cantidad de años se incrementa en el caso de España hasta un 19,2 en el caso de los hombres y un 23,4 en el caso de las mujeres. Progresivamente, este incremento de la esperanza de vida a los 65 años para los próximos 50, que son las proyecciones que disponemos hasta la actualidad, suponen que en el caso de las mujeres en el año 2066, dentro justo de 50 años, serán 28,2 años y en el caso de los hombres 25,1. Esto nos indica que estamos ante una situación de un envejecimiento de la población muy significativo que, si se combina con el descenso de la natalidad en España, que también las proyecciones indican que irá disminuyendo y, por lo tanto, un crecimiento vegetativo cada vez más negativo, estamos ante una pérdida de población y un envejecimiento de población que plantea serias dificultades para el sostenimiento del modelo actual. Estos datos, por lo tanto, nos indican que estamos ante una situación donde verdaderamente tenemos que intentar ver cómo afrontamos estos cambios y qué hacemos con estos datos y estas indicaciones de proyección. Entonces, la pregunta sería, ¿qué se deduce de estos cambios en la tasa de mortalidad? Bueno, quizá una de las consecuencias más relevantes de este progresivo envejecimiento de la población
son los cambios de orientación en las etapas medias y finales de la carrera profesional, es decir, a partir de los 50 años aproximadamente, y sobre todo la necesidad de prolongar la vida laboral más allá de las edades habituales de jubilación. Y esto sin duda plantea un debate de gran trascendencia para los estados, para las sociedades, las organizaciones y las personas, puesto que afecta a los sistemas de pensiones y de protección social, a la propia organización del trabajo y la gestión de las organizaciones, y a la salud y al bienestar de las personas mayores y, por supuesto, la cohesión y la solidaridad intergeneracional. Esto nos conduce a la necesidad de modificar los criterios de toma de decisiones. ¿En qué sentido? En primer lugar, en que la edad cronológica no es el mejor criterio para establecer el nivel, el umbral de la vejez ni, por supuesto, de la jubilación. En este sentido, ya desde hace unos años se plantea utilizar el concepto de edad prospectiva, que se basa en un criterio de umbral móvil, es decir, no utilizar la edad cronológica, en concreto los 65 años, como el criterio fundamental para tomar decisiones acerca de lo que es la vejez o la jubilación, sino calcular lo que se conoce como edad prospectiva, que es la edad a partir de la cual a la persona le quedan en promedio unos 15 años de esperanza de vida. ¿Esto qué supone? Si recordamos los datos que he citado al principio, si en España en el año actual la esperanza de vida a los 65 años para los hombres es de prácticamente 20 años y para las mujeres 23,4 años, es evidente que los 65 años no es un buen criterio para tomar decisiones y que, por lo tanto, tanto la vejez como la edad de jubilación deberían incrementarse y utilizar esos criterios móviles a partir de los cuales las personas se pueden considerar mayores y, por lo tanto, pueden pensar en dejar de trabajar. Bien, y ya centrándonos en lo que son propiamente las organizaciones, ¿qué cambios se han detectado recientemente? Bien, las organizaciones y la gestión de las personas en las organizaciones han de afrontar estos cambios, porque hay que intentar motivar, hay que intentar dirigir, liderar y lograr el mayor desempeño y procurar un entorno saludable para los trabajadores mayores. Para las organizaciones y también para los trabajadores, van a ser cada vez más costosas las decisiones acerca de la jubilación, no ya de la anticipada o de la prejubilación, sino la que se produce a la edad habitual, puesto que se va a penalizar cada vez más, como por ejemplo ya se hace en países de nuestro entorno, por poner un ejemplo, Alemania, y por lo tanto los responsables de recursos humanos tienen que cambiar su mentalidad acerca de cómo perciben y cómo tratan en muchas ocasiones a los trabajadores mayores y su percepción de la capacidad de trabajo. Y la pregunta es, ¿están las organizaciones preparadas para ello? Bueno, antes de contestar a esta pregunta, me gustaría hacer una consideración breve de carácter general. ¿Qué es importante? Es importante tener en cuenta que los trabajadores de más edad, es decir, aquellos que tienen 55 o más años, pueden ser una importante fuente de ventaja competitiva sostenida, siempre, eso sí, que sean gestionados adecuadamente. La mayor experiencia general, la posesión de un conocimiento implícito derivado de la práctica y el afrontamiento de situaciones muy diversas, así como el hecho de contar con mayores niveles de regulación emocional, algo que incrementa su resiliencia en interacciones estresantes y provoca una disminución de conflicto social en el trabajo, son los activos más relevantes de los trabajadores mayores. Y este capital de experiencia debe ser percibido, valorado y optimizado por las organizaciones. Bueno, entonces no me queda más remedio que preguntar, a la vista de lo que acaba usted de comentar, si las organizaciones verdaderamente están concienciadas para aceptar este punto de vista que aparentemente es tan contrario al estereotipo predominante sobre las personas mayores. Eso equivale realmente a preguntarse sobre la actitud de los responsables de recursos humanos hacia los trabajadores mayores. Los estudios en este ámbito han señalado la existencia de dos enfoques en la práctica. En primer lugar, el enfoque basado en la depreciación, que considera que las personas están más motivadas y realizan sus aportaciones más importantes en las etapas iniciales y medias de su carrera laboral, declinando a medida que maduran y envejecen. La edad en la que se manifiesta esta supuesta obsolescencia es variable, pero este enfoque considera que el trabajador mayor
es un trabajador con déficits. ¿Y a dónde conduce este enfoque? Bueno, este enfoque lo que hace es reforzar los estereotipos negativos de las personas mayores. Dificulta además las relaciones intergeneracionales en el trabajo, favorece el desarrollo de prejuicios hacia los adultos mayores y potencia su abandono del mercado laboral, puesto que convierte el trabajo y el entorno laboral en algo aversivo. ¿En qué se basa este enfoque de depreciación? Este es el enfoque derivado de la perspectiva tradicional de la psicología del desarrollo, en realidad ya muy superado en la investigación científica, que considera un desarrollo humano caracterizado por ganancias y avances hasta una determinada edad, a partir de la cual este proceso se invierte y comienzan, de manera más o menos rápida, las pérdidas de las capacidades físicas, cognitivas y sociales. Tras este enfoque tradicional, en realidad subyacen 4 mitos que brevemente comentaré. En primer lugar, el mito de la edad, que sostiene que la edad cronológica es un indicador infalible del estado de la persona, cuando en realidad es la capacidad laboral, que es mucho más situacional que cronológica, lo que determina el estado real de las personas. En segundo lugar, el mito de la productividad en declive, basado en la creencia de que la energía, el interés y la motivación inevitablemente disminuyen con la edad. En tercer lugar, el mito de la carrera profesional, que asume la carencia de sentido y de valor de la promoción y la capacitación de las personas mayores por parte de las organizaciones. Y en cuarto lugar, el mito de la jubilación, el cual sostiene que, derivado de todo esto que acabo de mencionar, la única posibilidad para los trabajadores mayores es el retiro y la jubilación es la etapa final de la vida laboral. ¿Y podríamos hablar de un enfoque alternativo a este de la depreciación? En efecto, además de este enfoque negativo, está el enfoque que se denomina de la conservación. Este enfoque se basa en la perspectiva de la psicología del ciclo vital, desarrollada por Paul Baltes y sus colaboradores ya desde hace unas décadas, que considera el desarrollo en cualquier edad, incluida por supuesto la edad adulta y la vejez, considera que es un proceso de adaptación selectiva en función de la edad. Esto significa que las personas seleccionan dónde dirigir e invertir sus recursos, eso sí, dentro de las limitaciones que imponen los factores biológicos y las características de los contextos sociales. Considera en suma que el desarrollo es un proceso de adaptación selectiva donde no existen ganancias evolutivas sin pérdidas y no existen pérdidas evolutivas sin ganancias, procesos que además ocurren a lo largo de todo ciclo vital. Aplicado al trabajo, este enfoque considera a los trabajadores mayores como activos renovables que continúan siendo valiosos para la organización. Por lo tanto, los responsables de los recursos humanos los incluyen en programas de formación y desarrollo, puesto que consideran que las capacidades no disminuyen, sino que cambian, les involucran en los procesos de promoción y de diseño de la carrera profesional y al mismo tiempo se adoptan prácticas dirigidas a un mejor ajuste de los trabajadores mayores en función de sus necesidades personales o familiares. ¿Y a dónde se conduce este enfoque o en qué se traduce? Este enfoque, que ya se lleva aplicando en muchos países, por ejemplo, del norte de Europa, como Finlandia, o en países como Holanda, en Estados Unidos, Canadá, etc., se traducen en medidas como el trabajo a tiempo parcial o la jornada reducida, horarios de trabajo flexibles para las personas mayores, reducción de la carga de trabajo, sin que eso implique dejar de trabajar, beneficios flexibles también, periodos sabáticos voluntarios, cambios de roles profesionales o adaptación y rediseño del trabajo. Numerosos estudios recientes han mostrado que la implantación de estas prácticas organizacionales y la posibilidad de elegir voluntariamente entre estas medidas influyen en buena medida en las decisiones de las personas mayores de permanecer trabajando o de optar por la jubilación. Bien, a la vista de lo que usted acaba de señalar, si se estableciera una comparación entre los dos enfoques de depreciación y de conservación, se diría que hay un cierto desacuerdo entre ellos con respecto a la motivación que se les supone a los trabajadores de mayor edad. Uh-huh. ¿Y qué se podría decir acerca de esta motivación al margen de lo que postulan los dos enfoques? Mire, las organizaciones tienen la oportunidad de contar con trabajadores mayores altamente motivados. Hay un mito, ese mito de que la motivación disminuye o desaparece con la edad se ha desvelado totalmente falso.
Estudios recientes, pero que se acaban de publicar en este mismo año, han encontrado que la motivación no disminuye en las personas mayores, sino que experimenta cambios en los factores que les motivan. En las etapas iniciales y medias de la carrera profesional, la motivación suele estar dominada por los motivos extrínsecos de logro y de desarrollo profesional, pero en las etapas medias y finales, la motivación se fundamenta sobre todo en motivos intrínsecos de seguridad y de tipo social. Por lo tanto, la conclusión es clara: con la edad, la motivación no desaparece, sino que se transforma. Cada vez hay más datos en este sentido que indican que en relación con la motivación de los trabajadores mayores, la edad subjetiva es mucho mejor predictor que la edad cronológica. Y en este sentido, y es la línea en la que actualmente estoy trabajando e estoy investigando, es más importante, por lo tanto, valorar la capacidad de trabajo sostenible de la persona mayor, es decir, su percepción acerca de los recursos, que para cada persona son los recursos valorados, evidentemente, recursos tanto organizacionales como personales, familiares o sociales. También es importante el clima relacionado con la edad que predomina en un contexto de trabajo, cómo se trata a los trabajadores mayores, cómo se les percibe, cómo se les trata, etcétera, etcétera. La orientación motivacional de las personas y su identidad laboral y sus niveles de autoeficacia. Estos factores determinan lo que llamamos capacidad de trabajo sostenible, que es una percepción de factores contextuales y de factores personales, de procesos psicológicos y psicosociales que van a ser el principal antecedente de los resultados y de las metas en el trabajo, de su bienestar y de su salud laboral y, por supuesto, de sus decisiones acerca de continuar trabajando o retirarse. Cambiar la mentalidad, por lo tanto, acerca de que no es la edad cronológica el principal criterio acerca de la capacidad real de los trabajadores mayores, sino su capacidad de trabajo sostenible en función de cómo se perciben a sí mismos, es una transformación muy importante acerca de sus condiciones reales y sus posibilidades de prolongar la vida laboral. Muy bien, y esa transformación a la que acaba de aludir, ¿la pueden aprovechar las organizaciones? Desde luego mi respuesta es claramente afirmativa. Ahora bien, para que las organizaciones logren mantener y transformar a sus trabajadores mayores y aprovechar estas oportunidades, han de afrontar y dar respuestas eficaces a una serie de desafíos. ¿Y de qué desafíos estamos hablando? A grandes rasgos podemos hablar de 5 grandes desafíos. Cada uno de ellos, por supuesto, se caracteriza por la exigencia de un cambio radical en el posicionamiento de las organizaciones frente a los trabajadores mayores. Y esa exigencia se transforma en cada caso en la definición de un objetivo, de una meta, hacia la que la organización debe encaminar y orientar esos esfuerzos. Bueno, bien, entonces vamos con el primero de los desafíos. El primero de los desafíos sería cambiar de actitud frente a la edad. Esta exigencia de cambio se centra sobre todo en los estereotipos y los prejuicios hacia las personas mayores. Es necesario cambiar los estereotipos y, por supuesto, reducir los prejuicios. Y esta necesidad lleva a comprender y aceptar que las competencias de las personas mayores no se reducen o se pierden, sino que cambian y necesitan ser actualizadas y adaptadas a sus características. ¿Y cuál sería la meta a definir en ese primer desafío? Es lo que denominamos una meta de desarrollo, es decir, brindar a las personas mayores oportunidades de desarrollo, de entrenamiento y de formación continuados y de recualificación, especialmente de las competencias que incluso pueden mejorar con la edad, como la capacidad de análisis, la integración de conocimiento y experiencias y su capacidad de asesoramiento. En mi opinión, esta meta permitiría superar este primer desafío acerca de la edad. Entonces vamos con el segundo desafío. En segundo lugar, sería importante realizar evaluaciones de desempeño objetivas y justas. Esto quiere decir que los sistemas de evaluación del rendimiento deben ajustarse en función de la diversidad por edad de los empleados. No tiene el mismo sentido exigir a una persona que sus resultados del trabajo sean los mismos a los 25 años que a los 55, que a los 65. Los criterios de productividad deben ser variables y una gestión de recursos humanos sostenible y que tenga en cuenta la diversidad de las personas no puede establecer estándares para todas exactamente iguales y considerarlos como piezas idénticas reemplazables. Los trabajadores mayores deben ser objeto de respeto, reconocimiento y valoración de su capacidad real. Para afrontar este desafío, por lo tanto, la organización debe definir lo que llamamos una meta de valoración y de reconocimiento.
Muy bien, sigamos con el tercer desafío. El tercero se refiere a la oportunidad de ofrecer, sobre todo, desarrollo de nuevos roles. La carrera profesional implica transiciones, implica cambios, y estos cambios y roles en funciones se deben hacer con respecto a cada etapa. Los trabajadores mayores, por ejemplo, pueden asumir con mucha mayor implicación y compromiso roles nuevos, como por ejemplo consultor interno, mentor, formador, y ofrecer estas posibilidades y definirlas conjuntamente puede ser muy eficaz para gestionar con éxito las transiciones de carrera. Este desafío, por lo tanto, lo asociamos con una meta de negociación de la carrera profesional. De acuerdo, pasemos ahora al cuarto desafío. Se trataría, en este caso, de gestionar la diversidad por edad de la fuerza de trabajo, es decir, facilitar la adaptación de las condiciones de trabajo, facilitando sobre todo y ofreciendo horarios flexibles, cambios horizontales de puestos, rediseño de tareas, reducción de horarios, etc. Esta redistribución o redefinición de las cargas de trabajo puede contribuir también a la reducción del estrés y a facilitar la recuperación. Y para afrontar este desafío, las organizaciones deben definir una meta de flexibilidad y de recuperación. Estupendo. Llegamos ya al quinto y último desafío. En este caso se trata de promover una cultura de la diversidad generacional, un cambio cultural en las organizaciones orientado a reconocer el valor que cada grupo de edad tiene para la eficacia y para el logro de los objetivos. Es muy importante fomentar las relaciones entre trabajadores jóvenes y mayores y favorecer sobre todo lo que llamamos el potencial de conocimiento mutuo. Esto puede ayudar a generar sinergias y a incrementar las interdependencias. Estas políticas pueden concretarse en el mensaje que supone que ser diferente no es un problema. El problema es ser percibido y tratado como diferente. Todos los empleados pueden aprender de todos. Y para afrontar este desafío, la organización debe definir lo que llamamos una meta de fomento de una cultura de la diversidad. Bien, a la vista de lo que acaba de exponer, me surge una cuestión que usted ha estudiado y que tiene que ver con un concepto que me parece muy creativo, en concreto el concepto de empleo puente. ¿Podría explicar a nuestros oyentes en qué consiste este concepto? Por supuesto, se trata de una opción que es muy atractiva en el ámbito de la gestión de los recursos humanos orientado a los adultos mayores. El empleo puente, en sus términos más generales, alude a formas de empleo que se producen tras el desarrollo de la carrera profesional a tiempo completo y antes de la jubilación definitiva. Estas modalidades de empleo puente se pueden considerar como formas de retiro que en realidad prolongan la vida laboral, mientras que el término jubilación se reserva para el retiro definitivo. Estas transiciones se producen tanto en la misma organización como en organizaciones diferentes, en la misma ocupación o en ocupaciones diferentes y pueden darse en modalidades de empleo asalariado, a tiempo parcial, completo o temporal, o en formas de autoempleo o lo que se conoce como trabajo autónomo. ¿Qué factores favorecen la aceptación de un empleo puente en nuestra sociedad? Nuestros estudios nos han mostrado que los factores que predicen la aceptación de un empleo puente se encuentran en la percepción de una buena salud, una edad en torno a los últimos años de los 50 y primeros 60, mayor antigüedad en la organización, una elevada satisfacción y un alto disfrute con el trabajo, la percepción de la propia persona de poseer una elevada competencia o altas habilidades relacionadas con la carrera, una elevada orientación emprendedora, eso también es importante, contar con una pareja que también trabaja o hijos o familiares dependientes, tener necesidad de mantener un nivel de ingresos y, por supuesto, con otros factores, por ejemplo, como el deseo de disminuir los niveles de estrés y sobrecarga laboral de un empleo a tiempo completo. Y ya para concluir, ¿podría usted decirnos si ha habido alguna experiencia en nuestro país o en otros de experiencia positiva de la aplicación de este concepto de empleo puente a la realidad? Por supuesto, en muchos países, en España todavía es una medida y es una intervención muy incipiente, pero en otros países han demostrado muchos beneficios tanto para las personas como para las organizaciones. Brevemente, los más importantes han sido las mejoras en la calidad de vida psicosocial y en la satisfacción vital durante el periodo previo y posterior al retiro, el incremento del bienestar y de la salud laboral, la reducción de enfermedades graves y limitaciones funcionales y la mejora de la salud mental, también en trabajadores mayores,
el incremento de la satisfacción con el retiro al producirse de manera gradual y de una manera casi personalizada, el fortalecimiento de la autonomía, de la seguridad financiera, el bienestar económico y, por último, aunque las evidencias acerca del efecto del retiro gradual sobre la productividad todavía son escasas, los datos cualitativos que hemos obtenido también señalan que los trabajadores mayores que permanecen trabajando más allá de las edades de jubilación presentan habitualmente una buena motivación, una elevada competencia y son en general productivos. De acuerdo, pues le doy muchas gracias, profesor Alcover, por su magnífica aportación, y lo único que quería ya para pedirle es que le diga a nuestros lectores, a nuestros oyentes, dónde podrían ellos ampliar estos conceptos. Bien, nosotros hemos publicado, aparte del libro que usted ha mencionado al principio, también hemos publicado un artículo interesante también en la revista Papeles del Psicólogo en el año 2014 sobre la gestión organizacional de los trabajadores mayores y los procesos de mantenimiento, prolongación y salida de la vida laboral en el caso de España. Y luego también pueden encontrar en la bibliografía en otros idiomas también trabajos muy interesantes acerca de esta línea de investigación que en la actualidad está cobrando una gran importancia tanto en Europa como en el resto del mundo. De acuerdo, pues de nuevo muchas gracias. Gracias a usted.